Sube la podcast. El país que soñamos se construye con muchas voces. Y en este lugar todos podemos ser superciudadanos. Alertas al llamado de la injusticia. Junto a Rayén Araya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar allí. Que tengan un buen martes. Gracias por ser parte de Sube la Radio con los distintos programas que siempre pueden ver, pueden escuchar a través de las redes sociales, en nuestra página web y por supuesto también en la app de Súbela. Voy a saludar a quienes se conectan todos los días. Gracias a quienes están siempre muy pendientes de los programas, quienes se animan a mandar sus comentarios, a veces contar experiencias relacionadas con lo que estamos conversando en las distintas entrevistas. Así que gracias a todos ustedes y por supuesto a este equipo que a diario nos permite salir adelante con este programa. Luis Concha, más peinado que nunca. Seba, te está sacando el lugar de los peinados definitivamente. Luis Concha en los controles, nuestro querido DJ ilustrado, siempre a cargo de las perillas y las opiniones. Ojo con eso porque siempre está con sus opiniones ahí lista para los programas. Charlie con mucha seriedad, pero sabemos que cuando lo nombramos a veces nos sonríe, ahora ni nos miró, no importa. En la puesta al aire audiovisual, Charlie, nuestro director, siempre además muy pendiente de nuestro programa y por supuesto Seba Zamora, periodista a cargo además de los contenidos de nuestra aplicación. Hoy hablamos de uno de nuestros temas favoritos en este lugar porque sabemos que allí es donde se tienen que dar las grandes luchas para que las cosas realmente cambien, para que tengamos un futuro realmente mejor. La educación es el centro de esas conversaciones y por eso nos encanta recibirla. Alejandra Ratia, desde Educación 2020, está junto a nosotros, nuestra super ciudadana del día. Qué rico verte, Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rayén, mucho feliz de estar con ustedes. Hola, Seba, Luis, Charlie y a todas las personas que nos están escuchando. Y que se van conectando y por ahí nos mandan sus comentarios, así que prepárate, por ahí llegarán preguntas, Alejandra, porque todo el mundo quiere saber qué opinas tú del tema del retorno a clase y todo aquello. Pero antes de entrar en eso, quiero comenzar preguntándote por lo que significó escuchar estas primeras declaraciones de una convención que se instaló este fin de semana y que más allá de los problemas técnicos de las últimas 24 horas, abre con una ceremonia donde aparece esta nueva oficialidad, estas nuevas autoridades, de cierto modo, esta vez escogida como ocurrió en el tema de la convención, con una votación masiva, y lo que significa que la presidenta de este lugar hable acerca de los niños y las niñas, mencione a las mujeres, mencione lo que ha pasado en Canadá, que ha sido una tragedia horrorosa, que por cierto estuvimos revisando la semana pasada, y que toca a niños y niñas indígenas, además en esas interseccionalidades donde se cruzan distintos espacios de vulneración de derechos históricos. ¿Y cuánto cambia el escenario o cuánta expectativa nos da el pensar en un espacio donde se discutan los destinos del país y donde esto pase a ser parte de lo que se nombra, de lo que se dice para generar esos cambios? ¿Cómo recibiste ese discurso y qué te ocurre en el fondo cuando escuchas estas palabras? ¿Quieren saber la verdad? Lloré, lo tengo que reconocer, es una forma sensata de decírselo. Pucha, desde Educación 2020 lo recibimos con mucha esperanza. ¿Qué quieren que les diga? El que se haya referido, además el que le haya hablado a los niños, nos pareció que es de una potencia maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, el proceso global que estamos viviendo, nosotros creemos que nos llena de esperanza, creemos que nos vamos a sentar de una forma distinta a conversar del país que queremos ser, del país que queremos ser. Y el haber comenzado en el fondo con esta elección de una presidenta como Elisa Loncón, de un vicepresidente como Jaime Baza, además hecho de una forma también, fue bien nativa, yo creo, como hecho de una forma democrática, ¿no? Exacto. En que se iba leyendo y se iba diciendo, bueno, tal persona vota por tal persona. Creo que tiene un significado bien profundo, bien profundo. Entonces, estamos súper emocionados por el proceso, muy esperanzados, y una mención especial al tema como de esta visión de una sociedad en que todos somos parte, ¿no? Ayer en el equipo alguien decía, alguien planteaba como que parte de la conversación es como que Chile cambió, ¿no? Y sí. Alguien nos contrarrestaba en el equipo, decía, mira, en realidad no sé si es que Chile cambió o es que el lugar donde se toman las decisiones está cambiando, porque Chile ha tenido esta pluralidad y esta diversidad y esta multiculturalidad desde siempre. Lo que pasa es que hemos tenido como país, lamentablemente, una forma en que esas decisiones, esas conversaciones han sido muy cerradas y muy como de una mirada muy como
única, ¿no? Entonces, el poder tener una conversación distinta nos llena de esperanza. Creemos que además, como te decía, ¿no? El que la presidenta Loncón haya partido refiriéndose a los niños, o sea, que en su primer discurso le haya hablado a los niños, nos permite proyectar, no sé cuántos de ustedes y de los que nos están oyendo tienen niños o niñas pequeños, ¿no? Pero ellos, o sea, recibimos muchos testimonios de niños como, me habló a mí, me está hablando. Creo que nos permite como pensar en un país que se construye desde otra forma, ¿no? Desde otra forma y desde otras relaciones, que al final es lo que esto muestra. Así que muy esperanzados, muy expectantes, preocupados por lo que hemos estado viendo entre ayer y hoy día respecto a que que no hay como el cuidado que tiene que haber por un espacio como este, ¿no? Así que ojalá que eso se pueda resolver y podamos ver un apoyo decidido y que esté en las condiciones. Pero creemos que es un espacio muy esperanzador para el país. A mí me pasó lo mismo escuchando eso por primera vez a los niños nombrados, que se les hable directamente. Me parece que da luces de algo que ojalá sea así en las discusiones, pero que ya si se escoge para ser nombrado en un primer discurso, abre esa expectativa a que van a estar presentes también en el resto de la discusión. Alejandra, totalmente. Antes de salirnos del tema de la convención y de ir, por cierto, a la encuesta y otras materias que tienen que ver específicamente con la Educación 2020, ¿cómo crees que puede darse esa discusión en cuanto a los puntos tal vez más importantes a visualizar dentro de la discusión de la nueva Constitución relativos al área de la educación? Por ejemplo, hay una gran cantidad de profes o de profesionales que ejercen también la docencia dentro de los convencionales, cosa que también nos hace una seña de que probablemente eso esté también presente. ¿Lo ves de esa manera? Sí, nosotros vemos también con mucha esperanza la composición de efectivamente de la convención por su diversidad. El hecho de que sea paritaria no puedo no mencionarlo. Además creo que requiere una mención y un orgullo como país. Esto es único en el mundo, ¿no? No hemos tenido un proceso como paritario de esta forma y eso creo que nos abre una gran esperanza, ¿no? Pero además el que haya docentes, que haya como muchas personas que además tienen una base social de trabajo como en la sociedad civil y en los territorios, también permite proyectar que eso va a ser, de alguna manera se va a plasmar en el contenido también, ¿no? Nosotros creemos y impulsamos una campaña y vamos a retomar, vamos a potenciar la próxima semana. Impulsamos una campaña que se llamó Educación a la Constitución, ¿no? Que tenemos un decálogo con una serie de principios que creemos que deberían plasmarse en la educación, en la Constitución respecto a la educación, ¿no? Por ejemplo, el primero quizás es que la educación es como uno de los pilares más fundamentales a través de los cuales construimos lo común, ¿no? Y en eso la Constitución actual que tenemos vigente es una Constitución que es bien tiene una visión bien mezquina, por decirlo así, respecto a la educación, una visión más bien como para el desarrollo individual de las personas, una visión un poco más individualista, podríamos decir, y no tiene tan fuerte toda la vertiente de cómo a través de la educación construimos lo común, construimos el país que queremos ser, la sociedad, se plasma una visión de sociedad en la educación, ¿no? Entonces nosotros creemos que es fundamental que la educación quede de modo como transversal a lo largo de toda la Constitución, ¿no? Que no sea como, no quede como arrinconado en la parte solamente un capítulo, que hablemos de los claro. derechos, claro. ¿Me entiendes? Sino que en el fondo es como cómo organizamos, cómo entendemos que es a través de la educación que construimos también la sociedad que queremos ser. Las familias tienen un rol en la educación, por supuesto que tienen un rol, pero nosotros creemos, por ejemplo, que el sujeto de derecho son los niños, las niñas, los jóvenes, más que las familias en su derecho de elegir, en el fondo, de elegir la educación para su hijo. Eso es importante, pero lo central aquí es el derecho de los niños y niñas, porque la educación como derecho tiene un carácter habilitante incluso para el ejercicio de los otros derechos. O sea, sabemos que, por ejemplo, es clave, claro, sabemos, cómo impacta, por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos que nos parecen más comunes, ¿no? Pero cómo impacta en cómo podemos hacer el ejercicio de nuestro derecho a la salud, por ejemplo, cómo podemos entender lo que nos está pasando, cómo podemos tomar decisiones informadas. Eso requiere en el fondo, al tener una mejor educación nos permite abordar ese desafío de una mejor forma. Lo mismo que tiene que ver, por ejemplo, con los derechos
vinculados a la participación en la ciudadanía. El derecho, bueno, hemos visto de un modo tan brutal, incluso en las elecciones del 15 y 16 de ahora de mayo, ¿no? Cómo la participación está tan desigualmente distribuida. Sí. Y eso tiene que ver también con la educación, con cómo las personas aprendemos. Hay algunos especialistas en el ámbito de la educación ciudadana que plantean que las personas no nacemos demócratas, nos formamos para vivir en democracia, y eso se aprende en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene que quedar plasmado en que la educación, o sea, en que la Constitución resguarde el derecho a la educación transversalmente, en sus distintas como capítulos, digamos. Es súper importante lo que mencionas, además, Alejandra, de lo habilitante que es la educación para finalmente el goce de los otros derechos, de poder exigirlos, de comprenderlos, etcétera. Yo espero y tengo la expectativa, al menos con esto que está ocurriendo, de que se vea y se discuta la educación de esa manera tan transversal como uno de los temas fundamentales dentro de esa nueva Constitución. Así que vamos a estar, por cierto, muy pendientes de aquello. Te quiero llevar a lo que significa la nueva encuesta Estamos Conectados de Educación 2020. Si ustedes ingresan al sitio Educación 2020 con número.cl, pueden encontrarse con varios slides al principio que dan cuenta de distintas cosas, y entre ellos aparece el tema de la encuesta y, por cierto, la invitación a responderla. Y quiero partir desde lo más básico, Alejandra, preguntarte quiénes pueden participar en esta encuesta y qué es lo que se busca finalmente, más allá de las sorpresas que podamos encontrar, qué es lo que se busca en cuanto a participación y a intentar comprender hacia dónde van los parámetros de esta encuesta Estamos Conectados. Fantástico. A ver, ¿quiénes pueden contestarla? Pueden contestarla e invitamos especialmente a niños, niñas, jóvenes. Necesitamos relevar su voz. Nos importa lo que ustedes sienten, las preocupaciones que ustedes tienen, cómo ha sido la experiencia durante este ya casi año y medio que vamos a cumplir de educación en pandemia. Todos nosotros trabajamos para ustedes, así es que nos importa mucho conocer cómo se están sintiendo, conocer sus preocupaciones, qué quisieran, por ejemplo, conservar de lo que han tenido en el contexto de la pandemia para adelante. Bueno, queremos conocer sus experiencias. Entonces, primero, jóvenes, los jóvenes, niños, niñas, ¿no? Y en eso también les invitamos a que si conocen a alguien que no tiene conectividad, porque para contestarla, bueno, esto de alguna manera... Claro, es bueno porque nos permite llegar a lugares que no podríamos llegar si fuera de otra forma, ¿no? Si fuera presencial o quizás por teléfono, ¿no? Pero también tiene la complejidad de que de alguna manera a los niños o niñas que no tienen tanta conectividad les dificulta entrar. Entonces les pedimos ayuda. Si tú eres un joven, una joven que la puedes contestar por ti, pero si tienes un amigo o una amiga que no la puede contestar, ofrécele, habla por teléfono y dile, yo te voy diciendo las preguntas, se van a demorar 5 o 10 minutos, pero ayúdanos a llegar a niños, niñas, jóvenes que no necesariamente tienen conectividad. Nos importan todos y nos importan todos por igual, por lo tanto ayudemos a sumarlos, ¿no? Entonces, primero, jóvenes, niños, niñas, jóvenes. Segundo, familias, padres, madres, apoderados. Bueno, yo ya lo he comentado en este grupo, yo tengo 4 hijos, todos los que estamos aquí tenemos hijos, todos hemos vivido esto de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, hijos, sobrinos, primos, vecinos, todos están de alguna manera conectados con la infancia, sí. Exactamente. Y todos tenemos también preocupaciones de cosas que estamos viendo en nuestros hijos, hijas, en los niños que tenemos cerca, ¿no? Entonces nos importan sus experiencias. También cómo se han sentido ustedes, por ejemplo, cuánto han podido acompañar o no a sus hijos e hijas. Ay, qué difícil, Alejandra. Sí, es muy difícil. Habemos muchos que estamos, pero sí ya con las demandas del teletrabajo, con las cosas, bueno, nos interesa recoger eso. Entonces tenemos niños, niñas, jóvenes, las familias, padres, madres, apoderados, abuelos, tías, etcétera. Profesores y profesoras, nos importan mucho sus vivencias, sus visiones, cómo han podido, por ejemplo, usar otro tipo de metodologías que le han ayudado, cuánta conectividad tienen, cuánta conectividad no tienen, qué preocupaciones tienen respecto a la presencialidad, qué cosas les son más importantes, cuán apoyados se han sentido, cómo los podemos apoyar mejor. ¿Se han vacunado? ¿No se han vacunado? ¿Les tranquiliza tener la vacuna? ¿Cómo se sienten respecto a eso? Bueno, ¿qué emociones sienten en este contexto? Todo eso son cosas que le estamos preguntando también a los profesores, profesoras, educadoras de párvulos, educadores de párvulos, ¿no? Y finalmente, los equipos directivos.
Equipo directivo, ojo, es muy importante, no quiere decir solo el director o la directora, sino que también, no sé, un concepto que ustedes sabían que no existe en el resto del mundo, pero que es tan conocido en Chile, que es el jefe o la jefa de UTP. Los UTP son una... Me daba susto a mí en el colegio. Sí, pues, y es una figura súper chilena, no existe mucho en el resto del mundo. Bueno, jefes de UTP también son parte del equipo directivo, las duplas psicosociales, etcétera. Bueno, todo nos importa tener su visión también. ¿Dónde ven necesidades? ¿Qué necesitan para poder, en el fondo, apoyar al resto de los equipos en la escuela? ¿Qué apoyos han sentido que han recibido? El tema de la vacuna, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se sienten preparados o no para la presencialidad? ¿Cómo han podido acompañar a las familias? ¿Cómo ven los temas socioemocionales? ¿Qué emociones sienten? Bueno, todo eso son cosas que estamos recogiendo de este 4 grupos de actores. Entonces, a todos invitarlos, y voy a colgarme la invitación que le hice a los jóvenes y se la voy a hacer a todos los actores. Ayúdennos a levantar su voz, y ayúdennos también a levantar la voz de otros que no necesariamente tengan internet. Entonces, contesten ustedes, los estamos esperando. Y además, si pueden ayudarnos llamando a un amigo o una amiga que no tenga internet, que no tenga conexión, y que ustedes puedan visibilizar su voz, su experiencia, es muy importante. En este Chile que estamos construyendo, queremos que todos se sientan parte, y para eso, para nosotros es muy importante poder poner esta herramienta a disposición. Comenzamos con esto en marzo del 2020, apenas empezó la pandemia. Es la tercera versión de la encuesta. Exactamente, es la tercera. Comenzamos muy al principio, de hecho, siempre digo, nosotros un tema que levantamos al comenzar la pandemia fue que los niños, niñas, jóvenes estaban teniendo una serie de emociones que los tenían, y además era interesante porque se veían como ciertas diferencias en las emociones de los distintos grupos, ¿no? Pero en general había mucha preocupación, mucha ansiedad, tristeza. Los niños de los grupos más, por ejemplo, socioeconómicos más altos, se sentían más solos, y los niños de los grupos socioeconómicos más bajos, más aburridos, asociado con problemas de conectividad, por cierto. Claro. Vimos, por ejemplo, desde el principio que el 80% de los jóvenes, las y los jóvenes que participaron en la primera vuelta, que contestaron en la primera ronda, exacto, no tenían en sus casas un lugar adecuado donde hacer las tareas. No tenían ese lugar adecuado. Y en la segunda ronda pudimos detectar, en una segunda ronda, una segunda versión de la encuesta que hicimos en julio-agosto, hace justo, va a ser un año, del año 2020 también, recogimos que había un 51% de niños y niñas que sentía que la angustia, la preocupación que le producía la pandemia no los dejaba concentrarse. Y aquí siempre digo, ojo, que es importante darnos permiso para estar preocupados. Es normal que la pandemia nos preocupe. Si alguien dijera, no, la pandemia no me preocupa nada, uno es preocupante, no. Eso sería preocupante. En ese caso. Claro, porque es normal. Estamos en una situación súper extraordinaria. Esta va a ser una generación marcada bastante por la pandemia, entonces es normal que les preocupe. El punto es cuando esa preocupación no les permite hacer sus actividades diarias, que ese es el problema, ¿no? O cuando uno empieza a ver un niño, una niña que no se quiere levantar, que empieza a estar muy... Son todas cosas que nos tienen que preocupar. Y también preguntamos, por ejemplo, cuánto sentían que habían aprendido, donde pudimos ver que el 44% de los niños y niñas sentían que habían aprendido poco o nada en el contexto de la pandemia. Y es bien interesante porque cuando uno cruzaba estos niños que habían aprendido, cuando uno cruzaba la sensación de cuánto les preocupaba la pandemia y cuánto eso les dificultaba estudiar, con cuánto sentían que habían aprendido, bueno, naturalmente los niños que estaban más preocupados, más... era significativo estadísticamente, totalmente significativo. Entonces, todo eso nos da cuenta de cosas en que tenemos que poner atención. Por eso levantamos súper temprano el año pasado, por ejemplo, la necesidad de que se apoyara y se acompañara el bienestar socioemocional de los niños, de las comunidades educativas, ojo, no solo de los niños y niñas, también de los docentes, las docentes. Para poder acompañar, nosotros necesitamos estar medianamente bien, ¿no? Los adultos. Levantamos la necesidad, por ejemplo, de suspender el SIMS el año pasado.
Me acuerdo. Que era algo que tensionaba a las escuelas tremendamente. Entonces estaba la presión de cómo tengo que pasar la materia, entre comillas, ¿no? Cuando no tiene sentido tener esa preocupación en un contexto como este, ¿no? Es importante, por cierto, los aprendizajes son importantes por lo que estábamos conversando antes, ¿no? Nos abre como un mundo de posibilidades la educación. Pero en un contexto como este tenemos que poder ponderar y poder decir, bueno, ¿qué es lo realmente esencial de la educación en un contexto como este, ¿no? Alejandra, me surgen un montón de preguntas y de asociaciones a otros temas que han estado sobre la mesa. Primero, y antes de avanzar, quiero felicitar el trabajo de Educación 2020 por lo que significa además entregarnos herramientas de medición que permiten poner datos arriba de la mesa tan necesarios para comprender a veces de mejor medida las historias que hay detrás de esos datos, porque sin duda que hablamos de niños, niñas, sus familias, sus comunidades educativas. Y esto que prácticamente empieza a ser como semestral en la medición que ustedes hacen nos permite además comparar con algo muy temprano el año pasado que no nos habríamos imaginado, que a un año y tanto después estábamos en un escenario prácticamente igual. Y pienso en de qué manera esto se relaciona, por ejemplo, el ámbito educativo con la crisis de los cuidados en general, cómo se aborda aquello, si es que es algo que a tu juicio está lo suficientemente visible o lo suficientemente conversado, porque el levantamiento que ustedes han hecho de las afectaciones emocionales es algo que hemos conversado en este programa en otras oportunidades y que a veces se siente un poco desconectado de lo que implica o bien la toma de decisiones o los planes, ya sea del cómo volver o del cómo quedarse. Hay una parte ahí que tiene que ver con lo que se descubre y luego el cómo lo empleo para generar escenarios distintos. Y recuerdo mucho tu voz diciendo la necesidad de ser sumamente flexibles en este espacio. Considerando esas mediciones anteriores, a tu juicio, ¿ha habido esa suficiente flexibilidad? ¿Es algo que todavía falta? ¿Cómo ha ocurrido el proceso? Mira, yo creo que ha faltado de alguna manera, ha faltado asumir que, y también abrirse, ¿no? A que a propósito de lo que estamos viviendo con la pandemia, va a ser necesaria una reflexión un poco más profunda respecto a la educación que queremos. Y en esto voy a juntar, voy a hacer un link con lo que estábamos conversando al principio, Rayén. Con la reflexión más constituyente. ¿Por qué? Porque hace tiempo, te diría yo, incluso tenía que ver, si las personas que nos están escuchando recuerdan parte de los requerimientos de lo que fue la Revolución Pingüina, el 2006. Y si algunos eran muy chiquititos le pueden preguntar a los que somos más viejos, ¿no? Pero en esa revolución que levantaron las y los estudiantes, ellos pedían una educación más integral. Ellos tenían una demanda muy fuerte de una educación más humana. Fue también, claro, el 2011 fue una demanda mucho más fuerte quizás por el tema más de tener derecho a la educación, sobre todo superior, sin tener que endeudarse, ¿no? Pero la demanda, el requerimiento por una educación más humana, más que te permita como desarrollarse más integralmente, que no sea solamente en aquellos ámbitos que están de alguna manera regidos por la evaluación externa. Es una demanda que las y los estudiantes vienen teniendo hace mucho tiempo. A mí me ha tocado verla en distintos espacios, ¿no? Y yo creo, nosotros desde 2020 creemos que esta es de alguna manera un requerimiento que se viene incubando hace mucho tiempo, y la pandemia, junto a la reflexión de la constituyente, nos dan una tremenda oportunidad para pensar entonces, bueno, ¿qué tipo de educación queremos? Ojo, en todo caso, quiero poner un poco de perspectiva porque esto es algo que está ocurriendo en el resto del mundo también, ¿eh? No es algo solo propio de Chile. Incluso hay algunos autores que han hablado de un concepto bien bonito, que plantean que es necesario que aprovechemos este contexto en que curiosamente hemos tenido una condición bastante universal en que las clases han estado bien suspendidas en muchos países para hacer algo que se ha llamado como el reseteo de la educación en el mundo y avanzar a una educación más humana, a una educación que permita transformar, que permita también asumir los desafíos que tenemos en este momento en la humanidad, pues si estamos en un punto de inflexión en términos de la sostenibilidad, no del planeta, porque nos equivocamos, no es del planeta, es de la vida humana en el planeta. Si nosotros no somos capaces de sostener la vida humana, el planeta nos va a sobrevivir.
miren, no sé, pues, no sé quién, miren, no sé, ayer hablábamos Chernobyl. de eso. Ya, ¿me entiendes? Entonces, claro, pero ¿cómo repensamos un poquito la educación? Hay un artículo precioso, es un artículo chiquitito, es como son 3-4 páginas de Sir Ken Robinson, que es un súper autor, que de hecho es el último que escribió, él murió en agosto del año pasado. Se los puedo compartir después, Rayen, que él habla como él hace como una analogía entre como las teorías, o sea, como los enfoques más productivistas de los territorios y los enfoques más como de obtener resultados en la educación. Entonces hace una analogía bien bonita de que en el fondo cambiamos la naturaleza del mundo del medio ambiente, por ejemplo, talando grandes territorios para plantar para producir solo una sustancia, ¿no? Especie X y que, claro, que se convertía en un gran negocio. Y cambiamos entonces el orden natural, ¿no? Y eso ha ido destruyendo el medio ambiente. Bueno, y en la educación, es una analogía bien interesante, como que quisimos reemplazar la diversidad natural de la naturaleza humana y de los niños, niñas y jóvenes con un enfoque en que todos están aprendiendo exactamente lo mismo, todos lo aprenden al mismo ritmo y todos lo hacen para producir unos ciertos resultados. Pero con eso hemos terminado generando una situación de súper invisibilidad para un grupo grande e incluso como de alguna manera no solo invisibilizando, sino que excluyendo a un grupo importante de niños y niñas que no calzan con ese molde, entre comillas, de que todos tienen que producir el mismo fruto, siguiendo la analogía del medio más productivo natural, o sea, más de la agricultura, por ejemplo, ¿no? Y él hace toda una analogía de que entonces este es un momento en que debemos repensar, no tan solo así como debemos repensar la forma en que se produce y se maneja el medio ambiente, también tenemos que repensar la forma en que entendemos la educación y salirnos de este modelo tan estandarizado y tan como en que todo es igual y abrazar un modelo mucho más diverso. Estamos produciendo un mismo tipo de conocimiento una y otra vez, finalmente. Exactamente. Únicamente. Y a través de un mismo tipo de educación, que parte de la base, bueno, de hecho Chile tiene un tremendo desafío en eso. Chile, no sé qué tanto lo saben o no las distintas personas que nos escuchan, pero Chile es de los países del mundo que tiene más medicación en los niños pequeños, ¿no? Y ahí yo lo digo, yo soy psicóloga de origen, ¿no? Hay una reflexión también entre los psicólogos, ¿qué tanto en el fondo el repetir, abordar el problema que no es un problema, ¿no? Sino que el desafío, o sea, en el fondo este enfoque como de abordar el niño que es distinto, en vez de abordar un sistema educacional que es poco abierto y poco acogedor con la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo replanteamos eso también, ¿no? Y eso tiene desafíos éticos también desde la psicología y desde la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo nos abrimos a pensar una escuela que sea más, que sea más consonante con este Chile que estamos viendo que empieza a emerger, ¿no? Es bonito cómo se van dando no sé, es bien impresionante cómo se va dando un proceso a distintos niveles, ¿no? Entonces, el proceso que estamos viviendo como sociedad, a propósito de la pandemia, también aprovechemos de darlo en la escuela. O sea, de hecho, siempre yo digo, nosotros planteamos, si después que esto se acabe, que vamos a ver si se acabe, pero bueno, porque pues, siguen surgiendo nuevas variantes, etcétera, pero ok, ya, pues consideremos que vamos a tener vacuna y que en un par de años, aunque sea en un tiempo, vamos a tener... Si queremos volver exactamente a lo que tenemos antes, perdimos la tremenda oportunidad, pues, o sea, no, por favor, ¿no? De hecho, hay algunos autores... esto. Claro, hay un artículo súper interesante que lo tengo por aquí, que habla de la trampa de quedarse pegados como en el tema de perder el aprendizaje. Siendo que el aprendizaje es súper importante, no quiero como quitarle importancia al aprendizaje. No, es que esto no es blanco-negro. Exacto, no, y es súper importante. El punto es que si lo buscamos, si en el fondo lo que vamos a hacer luego cuando se comience a tener la presencialidad y todo eso, es como empezar a presionar para recuperar, vamos, no solo haber perdido la oportunidad, sino que además probablemente vamos a generar un trauma aún mayor.
porque los niños y niñas están en una situación súper compleja, ¿no? Socioemocionalmente hablando. Claro que sí. Alejandra, me tengo que ir a la pausa. Mientras mencionabas esto, no dejaba de pensar en que no hace mucho, creo que debe haber sido unos 4 años atrás, tal vez, es que se logró mediante un proyecto impulsado por la diputada Girardi el tema de que no se condicionara la matrícula escolar de niños considerados o diagnosticados con déficit atencional a la medicación, porque el diagnóstico y la medicación eran requisitos en escuelas para poder continuar. Y esto salió hace muy pocos años. Yo creo que es menos que 4 años, sí. Te diré que un par de años. No estoy segura del tiempo. La pandemia me tiene un poco capturada la concepción del tiempo. Sí, pero sé que es algo muy reciente y estamos hablando de, qué sé yo, 2019. Recién eso se ha considerado algo que por ley no puede exigirse. Digo, para mirar lo que significa eso. Lo dejo ahí. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más. Alejandra Ratia, nuestra super ciudadana, nos acompaña en este capítulo. No se vayan. Una pausa y ya regresamos. Volvió Escudo Negra. Una cerveza con cuerpo, con color y con sabor más intensos. Escudo Negra, porque siempre se puede tener más carácter. Escudo, hecha con carácter. Cuando el contexto nos tapa la boca, buscamos cómo subir la voz. Para decir que somos un país diverso, compuesto de múltiples colores. para decir que hemos cambiado, aunque los medios de comunicación no. Porque están estancados, desconectados, dormidos. La libertad de expresión necesita nuevos actores que amplifiquen nuestras voces, Nuestras opiniones, nuestros intereses, nuestras historias, pasadas y futuras. las de nuestro Chile, un nuevo Chile. Que desde hoy tiene un nuevo medio. programas en vivo, podcasts, series, películas, noticias y la mejor música del mundo. Baja la app y sube la voz. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana. De regreso con más Super Ciudadanos, gracias por seguir junto a nosotros. Me fui a buscar mi tazón de Educación 2020, obvio, pues no podía estar haciendo programas y no tener aquí el tazón que salude, Alejandra Rata, salud. Mira, vamos a hacer una transición así, oye. Ay, muy feliz. Gracias por estar ahí, nuestra Super Ciudadana de hoy, que nos permite hablar acerca de la educación y con estas reflexiones que nos dejaba además el bloque anterior. Alejandra, vinculándolo a otros temas de actualidad, ayer nos chocamos prácticamente con un titular donde la última encuesta CACEN habla del aumento de 10,8% de la pobreza en nuestro país a propósito del COVID-19. ¿Cuánto se mezcla esto con la situación de educación en nuestro país, con el acceso a la conectividad, por ejemplo, para el tema en línea, etcétera? ¿Hemos avanzado de eso? El año pasado hablábamos de un 40% solamente con acceso a Internet. ¿Qué ha no, pasado? lamentablemente no. O sea, es dramático. De hecho, yo junto a los temas de la CACEN siempre planteo, por ejemplo, los datos de Techo Chile, que planteó que el año pasado crecieron los campamentos en una cantidad tremenda. O sea, tenemos, creo que era, no sé si me acordar bien del número, alrededor de 90.000 familias más en campamento. Entonces, todo eso va de la mano con el tema de cómo eso impacta en la educación, porque... Y la desigualdad, que es lo que reseña además este titular que recién veíamos, que es, claro, totalmente. Aumenta la pobreza, vemos el tema de más cantidad de campamentos y la desigualdad, que es el gran fondo. Y nosotros planteamos siempre que, de hecho, la escuela tiene un rol fundamental en eso, ¿no? Porque en el fondo la escuela es lo que algunos llaman el rol como ecualizador, que es que me va a entender ahí el equipo que está detrás de... Bueno, pero que es como, en el fondo la escuela de alguna manera ofrece un espacio que tiene condiciones similares para todo. De hecho, en Chile la escuela tiene, no sé, pues, alimentación, la escuela pública entrega todos los textos escolares, por ejemplo, a todos los niños. La escuela pública juega un rol súper importante en términos de poder ofrecer unas oportunidades de aprendizaje que sean comunes para todos y todas. Ahora bien, es importante, y nosotros esto lo dijimos bastante el año pasado, te diría, con mayor fuerza, aunque sigue totalmente vigente, ¿no? Que es que la escuela puede
asumir un desafío súper importante para dar oportunidades de aprendizaje más equitativas y para, en el fondo, incluir a los niños y resguardar su derecho a la educación. Pero hay una serie de variables que la escuela no puede abordar porque trascienden a la escuela si es que no hay un piso mínimo de protección social que el país nos dé. Y en este sentido es súper importante, por ejemplo, no sé, en el contexto de la pandemia, cómo se ha estos mismos datos que estás diciendo tú, ¿no? En el fondo, cómo han aumentado los índices de pobreza, de cesantía, pedirle a la escuela, por ejemplo, que en el fondo pueda disminuir el impacto en los niños y niñas. En ese contexto es muy difícil, ¿no? Sabemos de muchos niños y niñas que lamentablemente se ven forzados a poder ayudar en sus casas porque hay un tema socioeconómico que es muy precario. Entonces, también ahí es importante que la escuela cumple un rol, y la escuela es un rol fundamental, pero la escuela es parte de un sistema mayor, y si ese sistema mayor no tiene un piso mínimo de protección social, es muy difícil para la escuela cumplirlo, ¿no? Entonces, volvemos nuevamente a la reflexión respecto al país que queremos ser. Un país que tenga un cierto piso de derechos mínimos resguardados para todos es fundamental, porque si no, seguimos con esta lógica y que en el fondo, lo que algunos autores llaman esta lógica de ráscate con tus propias uñas, ¿no? Claro. Y ahí es imposible que la escuela pueda subsanar eso, o sea, que la escuela pueda revertir ese tremendo impacto. Nosotros tenemos hartas historias súper duras de niños y niñas que tienen que salir, por un lado, para ayudar económicamente. Me acuerdo siempre el caso de un director de una escuela que nos contaba que estaban preocupados porque los niños, no se conectaban, ¿no? No se conectaban y finalmente mandaron, no recuerdo, era alguien de la dupla psicosocial a ver al niño, ¿no? A la casa. Y nada, pues el niño andaba en el bosque buscando leña, porque no tenían para comprar leña, ¿no? Estaba buscando leña y él, ese era como su rol en la familia, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo le vamos a pedir a la escuela que resuelva, o que en el fondo... Eso es algo que trasciende a la escuela, ¿me explico? Y creo que es súper importante. Una base que tiene que ocurrir desde el sistema de protección del Estado, finalmente. Exactamente. La escuela no está sola. La escuela es parte de la escuela es una comunidad, es el centro de una comunidad que es súper importante, pero es parte de un sistema. Y si ese sistema no le da un piso de protección a las familias, es mucho más difícil para la escuela, ¿no? Entonces, claro, Alejandra, es fundamental. Esta tercera versión de la encuesta que están realizando desde el Estamos Conectados solo abarca el mundo escolar, ¿no es cierto? ¿Educación escolar o en el tema también universitario? En cuanto a quiénes son estudiantes y pueden participar, por ejemplo. Es escolar fundamentalmente, pero nosotros también podemos recoger visiones está abierta a estudiantes más grandes, digamos. No necesariamente pregunta la edad, entonces nosotros podemos separar eso. Okay. Podemos mirar eso. Los jóvenes, los adultos también tenemos que responder nuestra edad, lo siento. Te lo preguntaba a propósito de que, claro, concentramos la conversación en estas edades tempranas, donde la escuela, en la parte escolar, cumple un rol sumamente importante también para las familias, para la formación, pero pensaba en los más grandes, que están en esta etapa universitaria o de educaciones técnicas, que también han visto un proceso sumamente complejo que tener que desarrollar, ¿no?, en el tema de su educación. De nuevo empiezan las discusiones sobre si las pruebas de admisión o no, etcétera. ¿Cómo has visto esa parte que tiene que ver con el mundo universitario durante esta pandemia? Súper complejo, mira, por distintas variables. Voy a tomar tres. La primera es desde el mundo técnico profesional, para ir por etapa, en edad, ¿no? Claro, lo que estoy pensando en los estudiantes de tercero y cuarto medio que tienen que terminar su formación técnica profesional y las prácticas. El tema de las prácticas en este contexto ha sido súper complejo, súper difícil, y eso tiene unas implicancias sobre la trayectoria formativo y en este caso formativo laboral también de las y los estudiantes. Entonces, ahí cómo poder apoyar, cómo poder, se ha flexibilizado en alguna medida el que puedan
hacer algún tipo de prácticas como en contextos como en algo a distancia, pero tampoco no es posible hacerlo todo a distancia, ¿no? Entonces el primer tema es cómo apoyar el tema de las prácticas. En segundo lugar, todo lo vinculado a la prueba de selección, ya no es la selección universitaria, la prueba de transición, ¿no? Uh-huh. Que además tuvimos, se dio la prueba a propósito de la aprobación de la ley, de la nueva ley de educación superior, la prueba tenía que cambiar. Entonces el año pasado tuvimos el contexto de una prueba nueva de transición en un contexto como este, cosa que es súper complejo. Ahora, sí, nosotros valoramos un par de cosas que han ocurrido ahí que creemos que es positivo. Primero, que bajó el peso de la prueba. Bajó el peso de la prueba en términos de que antes tenía que, en tu ponderación final tenía que valer por lo menos el 50%, ahora bajó a 30%. Entonces lo que se juega en un día de alguna manera es menos, porque va a pesar menos, ¿no? Claro. Y además que aumentó el porcentaje que las universidades pueden recibir con admisión especial por estudiantes que, por ejemplo, están en el percentil más alto en sus establecimientos educacionales. En el fondo, toda esa admisión especial se permite, y eso creemos que es positivo. Ahora bien, y el tercer punto es el tema de el acceso en un contexto como este, la transición a la educación superior. Y en el fondo este es un temazo, y es un temazo que en el resto del mundo también está siendo súper discutido. De hecho, hay algunos países que, miren qué impresionante, hay algunos países que han optado por suspender los exámenes de admisión a la educación superior y en el fondo que el sistema descanse o que el sistema en el fondo se base solamente en la nota que se le ponen los profesores de enseñanza media. Ahora, eso es súper complejo de mirar. Y tiene súper interesante de mirar, pero tiene también una tremenda complejidad en términos de cómo tú entre comillas, que quiero ser súper cuidadosa en la forma de explicarlo, pero cómo tú resguardas que sea justo. Cómo tú resguardas que lo que significa, voy a poner un 6-8 en un liceo X en el norte de Chile, sea lo mismo que significa un 6-8 en un liceo W de Coyhaique, de Punta Arenas, de todo. Entonces, ahí hay una base que tiene que en el fondo cuando esto va a tener consecuencias sobre la vida de las y los estudiantes, es súper importante que tú puedas asegurar que estás ocupando los mismos criterios, la misma vara. Claro. Entonces, eso y claro, eso se ha intentado, se ha hecho en otros países y tiene todo un debate respecto a lo que se llama técnicamente la validez consecuencial o qué tan válido es eso, ¿no? Chile es un país que tiene, nosotros en Chile uno de los elementos de las variables más complejas en la evaluación de los equipos docentes que se ha hecho, todos los años que se ha hecho, ha sido las habilidades para evaluar el aprendizaje, que además de hecho es un ámbito débil en la formación docente. Entonces uno dice, ¿cómo avanzamos en eso, no? Es súper complejo. Pero qué interesante es saber además cómo se está buscando alternativas. Tal vez esta no es la mejor o no es la definitiva, pero se está buscando salir de lo que se venía haciendo. En el fondo es no repetir exactamente lo mismo, sino que atender a las circunstancias y buscar alternativas. Es un debate en el resto del mundo también, totalmente. Y otro punto que no lo dije, pero que creo que vale la pena agregarlo, sería el cuarto, es el tema de la conectividad. La conectividad, y quizás nos falta un quinto también, Ryan, lo siento, pero a ver, la conectividad en términos de que hemos visto las dificultades que tiene para las y los estudiantes de educación superior conectarse, el poder subirse a las clases. Hay algunas universidades que han dado aportes específicos, que han dado chips, pero eso es un tremendo desafío nuevamente en un país tan desigual como el chileno, como Chile, digamos. Y un quinto punto para no creo que es súper importante explicitarlo, ¿no? Que, piensen en todos las y los estudiantes que han comenzado su educación superior en estos 2 años. Son estudiantes que la mayoría lo han tenido online. Entonces, que toda la experiencia societal, de grupos, de ser parte de un espacio compartido con estudiantes. Acuérdense cuando uno tenía esa edad, que estabas empezando tan emocionado, una etapa distinta, en un CFT, en un IP, el ramo
el ramo obligado del patio es fundamental. Exacto, y todo eso se ha perdido. Ojo, ahí estamos poniendo énfasis en los otras que conversaciones están empezando, pero también tenemos un grupo importante, y me toca de cerca porque yo tengo hijos grandes que están en esa etapa, un grupo importante que están terminando su formación sin poder verse, más que a través de una pantalla, y que no tuvieron esos ritos de cierre, esos ritos de la última clase que tenemos, de no sé qué, la última. Todos nos acordamos también de eso, ¿no? Uh-huh. Son años importantes, y sobre todo para los más jóvenes, en la adolescencia, la tarea esencial de la adolescencia, que bueno, que ahora hay quienes dicen que dura hasta los 29, eso me parece un poco terrible, ¿no? Pero al menos hasta los 24, más o menos 25, producto de la tarea de que están en etapa de formación, etcétera, ¿no? Bueno, la tarea esencial de la adolescencia es definir tu identidad. Y esa identidad se define mucho en el marco de un grupo de pares. Y esa participación con el grupo de pares se ha visto, al menos complejizada, limitada a través de una pantalla. Entonces, hay que ser súper cuidadoso con cómo acompañamos también a esta generación en esos procesos. Porque vamos a necesitar apoyo, ¿no? Cada uno en distintas etapas, con distintas afectaciones, pero parece que el tema de lo emocional sigue siendo lo que está al centro, finalmente, de lo que hay que atender. Alejandra, ¿cómo viste este inicio de segundo semestre? Yo voy a entrar en la etapa de confesiones. Por favor, abra la consulta en su edición psicóloga. 4 días no se de recuesta, clase. Por favor. 4 días de clase tuvieron las mías. Volvieron al colegio con toda la duda de si volver o no volver. Con todo lo que había significado el trabajo previo en tercero básico para lograr la adaptación al tema en línea, en la del prekinder que nunca se adaptó al tema en línea, entonces como que hubo que al final obviar el tema en línea porque si no era una crisis de llantos y qué sé yo constante, y luego poner todo eso en juego, esta cosa tan frágil conseguida en poco tiempo, ponerlo en juego por un experimento de 4 días, porque además salían de vacaciones. Entonces empiezan los colegios con, ¿y mantenemos la salida de vacaciones ese día? ¿Se posterga? ¿Mejor que se mantengan en clases? No, pero están todos súper cansados también. ¿Cómo se considera ese cansancio de lo en línea, que no es físicamente ir al lugar, pero igual estar conectados? Los más chicos que nunca se conectaron, en fin. Es muy complejo el escenario entero. No sé cómo lo viviste tú, cómo lo compartieron también en Educación 2020, y cómo se observa un segundo semestre donde desde muchas escuelas se vislumbra como ahora sí, porque van cambiando las fases de pandemia, etcétera, pero donde tampoco hay ninguna certeza, donde se habla y estudios hay de la real efectividad de las mascarillas que, por ejemplo, se han regalado a los colegios y que no son las mejores y que no todos cuentan con las condiciones físicas que tienen que ver finalmente con lo financiero también para dar un espacio seguro en términos sanitarios. ¿Cómo ves ese segundo semestre? Sí. Mira, nosotros somos parte del Consejo Asesor en el Ministerio y hemos tratado de levantar muy fuerte necesario acompañar a los establecimientos educacionales y poder tratar de, en el fondo, generar confianza en esta conversación. A nosotros nos preocupa mucho, nos sigue preocupando que muchas veces se genera el debate público como si es que algunos quisieran y otros no quisieran, ¿no? Claro. Me parece que eso es algo falso. Todos quieren. Yo no conozco a nadie que no quiera. El punto es cómo ¿quién podría no valorar la escuela presencialmente? Exactamente, nadie. Y todos los que estamos cercanos al sistema educacional de una u otra manera, y todos los que tenemos niños y niñas cerca, sabemos la importancia, ¿no? El punto es cómo generamos una conversación que de alguna manera permita entender por qué no se está volviendo. Que no es que no quieran, sino que sienten que no pueden. Y efectivamente, en ese marco, tenemos un proyecto que comenzó el año pasado que se llama Recreando el Aprendizaje en Pandemia, que es con América Solidaria y el apoyo de UNICEF. Y ahí levantamos como las visiones de las escuelas, cuáles son los temas que ellos sienten que es necesario. Surge súper fuerte la necesidad de construir confianza y escuchar la necesidad. Esto que tú dices de cuánto es para la escuela, por ejemplo, posible volver por 4 días
o cuánto la escuela necesita quizás generar espacios de conversación y apoyo para poder organizarse bien y volver luego de las vacaciones de invierno. Entonces, nosotros lo que estamos la tratando... doble pega, ¿qué significa? Perdón. Eso nos lo levantaron mucho. Como no es obligatorio en todos los lugares, finalmente se da en búsqueda de esa confianza la posibilidad de que algunos vuelvan presencialmente y otros no. Entonces hay un profe haciendo clases presenciales y él mismo tiene que atender también una clase en línea. Es para volverse loca la exigencia que hay para los profes en eso. Tal cual. Y incluso nosotros en una reunión, yo me acuerdo que yo les dije, o sea, para ustedes es como tener 2 cursos, le dije. Era con unos equipos de educación de los municipios. Me dijeron, incluso es como tener 3. Son 3 cursos. ¿Por qué? Porque tienes el curso de los que están presencialmente, pero tienes también el curso de los que están online y tienes el tercer grupo, que son aquellos que no tienen conectividad. ¿Me entiendes? Entonces son en realidad, claro. Sí, claro, tiene que tener 3 tipos de estrategia. Entonces la pregunta, y esto tiene que ver con una reflexión más de fondo también. La pregunta es cómo repensamos y apoyamos que la escuela pueda organizarse de una forma para poder resguardar el derecho a la educación de todos estos niños, de los que van a poder ir, también de los que van a estar a distancia conectados y de los que van a estar a distancia no conectados. Ahora, eso implica, por un lado, recursos, y nosotros eso sí lo levantamos, sí lo vimos. O sea, este mismo tema que tú dices, las mascarillas que llegaron no son de las que son, ahora se recomienda con la variante Delta, que sean todas estas, no quiero decir una marca porque no sé si me puede meter la pata, pero que son esas, las KN90, ya, que sean todas de un cierto estándar. Pero también, por ejemplo, nos lo levantaban y son ejemplos súper cotidianos. La mayoría, por ejemplo, en el grupo de los asistentes de la educación hay un grupo importante que son personas de mayor de 70 o incluso de 75 años. Entonces, establecimientos comunas nos decían, mira, nosotros no tenemos personas, por ejemplo, que puedan ir a hacer al aseo a la escuela. Claro, ¿no? Porque todas las personas que trabajan como asistentes de la educación en tareas de aseo en la escuela son personas que están con comorbilidades y por lo tanto no pueden venir. Es un riesgo. Entonces, claro, entonces uno dice, bueno, está bien. Eso no quiere decir que los niños tengan que no podamos avanzar en tener un espacio, pero ¿cómo apoyamos para que esa escuela pueda contar con las condiciones para recibir a sus estudiantes? ¿Me entiendes? Entonces, aquí sentimos que ha faltado de alguna manera, como que hemos tenido una conversación muy como voluntarista, como que es como que quieren o no quieren. Y esto no se trata de querer, todos queremos. Esto se trata de cómo generamos las condiciones para que todos sientan que pueden. Y esa es la conversación que quisiéramos incentivar. Además, también hay una conversación que tiene que ver, nosotros a veces creemos que los seres humanos nos movemos solo por las razones, Y la verdad es que sobre todo en un contexto como este, los seres humanos nos movemos sí por las razones, pero también la emoción tiene un rol en esto. Entonces, si no logramos tener una conversación en que construyamos confianza para que las familias y los distintos actores se sientan como medianamente seguros, esa tarea se vuelve muy difícil. Estamos en un contexto, y además, ojo, también tenemos que mirar lo que está pasando en el hemisferio norte. En el hemisferio norte también hay muchos países que están teniendo una tercera ola súper dura con el tema de las variantes nuevas. Yo no soy epidemióloga, siempre lo rescato porque no me quiero meter en un ámbito que no es el mío, pero lo que nos dicen los epidemiólogos es que mientras no haya un nivel mínimo de vacunación en el mundo, no vamos a poder evitar los riesgos de las variantes nuevas. Porque el virus va a mutar para, en el fondo, poder meterse por donde no hay, en el fondo, en sectores no vacunados va a poder mutar con una variante nueva y luego va a llegar entonces a todos los otros países, que es lo que nos está pasando. Entonces, aquí el punto es, bueno, ¿cómo vamos avanzando para generar esas condiciones? Porque efectivamente, y eso creo que es innegable, la suspensión presenciales tiene un impacto súper fuerte sobre nuestros niños, niñas, jóvenes. Nosotros lo que hemos planteado siempre es que nosotros creemos que las escuelas deberían ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Y eso debería ser lo que nos ilumina, ¿no? Por cuidado a nuestros niños, niñas y jóvenes.
Alejandra, yo te quiero como siempre agradecer por estar junto a nosotros, por permitirnos mirar de manera profunda lo que significan los distintos aspectos en que la educación nos cruza. Quiero recordarles que a través del sitio de Educación 2020 ustedes se pueden hacer socios también, porque estas reflexiones y estos espacios y estas encuestas no se hacen solos, hay que financiarlos, es bueno que existan y por lo tanto si usted puede también sumarse, es importante que se puedan de algún modo apoyar estas iniciativas. Así que Alejandra, gracias por estar junto a nosotros, a través tuyo, un saludo con mi tesón de Educación 2020 a todo el equipo que es posible que conversemos. Gracias. Un abrazo, muchas gracias, Rayán, siempre feliz de conversar contigo. Gracias por estar aquí, éxito, nos vemos pronto. Chao, nos vemos. Gracias, chao. Saludos a todos y todas. Cerramos con esta Super Ciudadana, le agradecemos siempre por estar aquí, les reiteramos, en Educación 2020 para que se puedan hacer socios, y viene el Satélite Pop, viene Claudia Cayo que está lista. ¿Cómo me hago socia yo del Satélite Pop que tiene cada día mejores contenidos? Pues yo creo que hay que hacer una campaña socio del Satélite Pop, por favor. Gracias por estar ahí, Claudia Cayo viene lista ya con este programa y por supuesto todos los programas de Súbela los encuentran en nuestra app. Nos vemos mañana, que estén muy bien, chau chau. Eso fue Super Ciudadanos, junto a Rayén Araya. Alertas al llamado de la injusticia. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.